Bendiciones del Señor en este nuevo día. Hoy día vamos a leer el libro de Deuteronomio. Comenzaremos leyendo este libro, el cual es el quinto libro de las Escrituras, el último libro del Pentateuco o de la Torá. El libro de Deuteronomio es para muchos uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Creo que esta importancia es porque nuestro Señor Jesucristo es quien cita Deuteronomio muchas veces, pero sobre todo cuando fue tentado por Satanás en el desierto, este citó tres veces el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley, pero el libro es mucho más que una recapitulación de la ley, es también un comentario de sus significados más profundos. Al estudiar Deuteronomio percibimos el profundo amor que fundamenta la ley, ese presente de Dios a Israel y el amor a Dios. Es tan necesario para quien desee obedecerle. Por lo tanto, una recomendación mientras nosotros vamos a leer este libro es que tengamos en mente no tanto las regulaciones, las cuales seguramente la mayoría ni siquiera son aplicables a esta época, sino que tengan en mente la importancia de la obediencia a Dios en este pacto mosaico. En el capítulo 1 vamos a leer que el discurso de Moisés a esta renovada generación de israelitas que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. En ese primer discurso, Moisés repasa los hechos de Dios a favor de Israel, sin embargo, mirando atrás a lo que había ocurrido en la primera generación, la cual había muerto en medio del desierto. De esta forma, Moisés subraya lo que hizo Dios por ellos y cómo ellos respondieron a Dios. Es muy importante que esta nueva generación aprenda de los errores de sus padres, tan importante como para nosotros el día de hoy aprender de los errores del pueblo de Israel para nuestro caminar en Cristo Jesús. Así como era muy importante que Moisés recuerde los detalles vividos por la generación que pereció en el desierto a esta nueva generación para evitar cometer los errores de ellos y por lo tanto evitar sufrir las mismas consecuencias, de la misma manera hoy nosotros debemos meditar sobre nuestras vidas en Cristo considerando lo vivido por el pueblo de Israel. No sacamos nada con conocer la verdad de Dios si no le creemos a Dios. Por eso creo que es muy bueno hoy día meditar en lo que dice el autor de Hebreos. En la parte final del capítulo 3 y al comienzo del capítulo 4 dice lo siguiente, dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra de que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Creo que es fundamental el conocer la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, pero esto no sirve de nada si no nos hace llevar una vida práctica y de obediencia. El autor de Hebreos, como vimos, nos recuerda la importancia de la buena nueva, habla de la buena nueva, es decir, el bendito evangelio, pero nos advierte, nos dice que no nos aprovechará de nada si este no va acompañado de fe. Hay tantas cosas que se viven que pueden quedar en mera religiosidad superficial si es que no va acompañada de una fe verdadera. Por lo tanto, cuando leemos con detención el relato de Moisés, vemos que justamente está recapitulando lo pasado, pero siempre apuntando a aumentar la fe de esta nueva generación. Por ejemplo, Moisés recuerda la misión de los 12 espías, mostrando el contraste con quienes se dejaron llevar por el desánimo ante el reporte de 10 de los 12 espías, pero también muestra el contraste con las personas de Josué y Caleb, quienes viendo lo mismo tuvieron fe en el Señor y ahora serían recompensados entrando a la tierra prometida. En el capítulo 2 también menciona que Dios ya ha obrado antes bendiciendo a los descendientes de Lot o de Esaú, quienes conquistaron tierras porque el Señor entregó en sus manos a pueblos que también tenían gigantes entre sus filas, pero que la mano del Señor les había destruido para bendecir con esas tierras a los descendientes tanto de Lot como de Esaú. Insisto en la importancia del relato que leemos de Moisés a esta nueva generación. Vemos cómo este busca hacer crecer la fe y la confianza en el Señor por parte de esta generación.
En el capítulo 3 Moisés sigue animando al pueblo con sus relatos, pero esta vez contando las victorias que el Señor les había otorgado incluso a ellos mismos. Era necesario que el pueblo no solo conociera del Señor, sino que le creyera al Señor. Estos pasajes no solamente buscan exhortar al pueblo a tener fe en Dios, también estos pasajes buscan animar al pueblo a permanecer en obediencia a Dios. Para hablar de la importancia de la obediencia, comienza dando como ejemplo su propia condición al final del capítulo 3. Advierte que él no va a poder cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Y luego en el capítulo 4 lo hace directamente, exhorta al pueblo a que estos permanezcan en obediencia. Les recuerda que no hay pueblo alguno que tenga un Dios tan cercano como lo tienen ellos. Y esto también trae una responsabilidad. Moisés en el capítulo 4 le da un consejo al pueblo que parece que hoy día podría resonar en nuestras mentes día a día. Moisés les dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Bueno es poder estar recordando y meditando lo que vivió el pueblo de Israel por medio de la liberación de parte de Dios, de la misma manera en la cual nosotros hoy día podemos recordar cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de la sombra, nos ha librado del enemigo para poder traernos a su luz. Y eso nosotros deberíamos guardarlo en nuestra alma con diligencia, no olvidarnos y al contrario, mantenerlo en nuestro corazón y meditarlo día a día y hacerlo saber a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el Señor ha rescatado nuestras vidas, que nos guía, que nos guarda y nos protege. Finalmente, Moisés hace un llamado al pueblo de Israel para que se cuiden de la idolatría. Estos deben cuidarse de la idolatría de los pueblos donde ellos van a hoy día ir a habitar. Y les voy a pedir que pongan mucha atención en lo que vamos a leer en ese capítulo. Es una advertencia muy potente, con mucho detalle, la cual nos servirá para poder comprender y entender algo que iremos a leer más adelante en los libros históricos. Y veremos cuáles son las consecuencias, qué es lo que ocurre con el pueblo. Y lamentablemente, como no hace caso a esta advertencia. Así que te animo, hermano, en esta nueva lectura. Seguimos avanzando, confiando en el Señor y sobre todo les recuerdo estar orando y animando a sus hermanos a perseverar. Bendiciones.